Muy buenas noches. Mi nombre es Melanie Thaís Tarir Ortega y a continuación voy a presentar mi trabajo previo a la obtención del título de Magíster en Derecho Constitucional con mención en Derechos Humanos. El título de mi trabajo es el habeas corpus correctivo como mecanismo de protección dentro de la crisis penitenciaria ecuatoriana. Un análisis desde la sentencia número 365-18-JH/21. Bien, dentro de esta presentación voy a abordar distintos temas, entre ellos la introducción, los objetivos, el marco teórico, resultados y conclusiones que he desarrollado durante todo mi trabajo. Ya. El sistema penitenciario ecuatoriano atraviesa una crisis estructural que ha derivado en múltiples y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Esta situación incluye el hacinamiento, la falta de personal médico. En este contexto, el habeas corpus correctivo se rige como una garantía constitucional de carácter urgente, capaz de proteger la vida, salud e integridad personal de las personas privadas de la libertad, en especial cuando se encuentran en situación de doble vulnerabilidad o a veces de triple vulnerabilidad. En sí, el objetivo de esta tesis es analizar su eficacia, su fundamentación jurídica y su aplicación en la práctica judicial en base a la sentencia 365-18-JH/21. Bien, el objetivo general de mi trabajo es analizar la eficacia del habeas corpus correctivo como mecanismo de protección de los derechos de las personas privadas de la libertad en situación de doble vulnerabilidad, en el contexto de la crisis penitenciaria en el Ecuador, a partir de la sentencia número 365-18-JH/21. Tengo tres objetivos específicos que son los siguientes: examinar los fundamentos constitucionales y convencionales del habeas corpus correctivo, así como su desarrollo en la jurisprudencia ecuatoriana, con énfasis en la sentencia número 365-18-JH/21. Como segundo objetivo específico, el evaluar la aplicación del habeas corpus correctivo en el Ecuador, identificando sus efectos, limitaciones y desafíos en la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad en situación de doble vulnerabilidad en el contexto de la crisis penitenciaria. Y como último objetivo específico, tengo el diseñar una propuesta de lineamientos para fortalecer la implementación del habeas corpus correctivo como mecanismo de protección efectiva de los derechos de las personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad. Bien, mi marco teórico se basó en cuatro ejes principales, dentro de los cuales abarco los derechos de las personas privadas de la libertad, conceptualización normativa, asimismo la situación de doble vulnerabilidad de los mismos, las garantías jurisdiccionales aplicables a estos y el habeas corpus. Bien, eh, dentro de este marco teórico abordamos lo que es las personas privadas de la libertad, porque es súper importante iniciar a partir de su conceptualización, ya que de todo esto se trata el trabajo. A raíz de estas personas, ver sus derechos, los que se les vulnera, los que tienen doble vulneración, entre otros. Primero tenemos que la persona privada de la libertad es aquella que ha sido detenida, arrestada y se encuentra bajo custodia del Estado en un centro de reclusión o establecimiento penitenciario, ya sea de manera preventiva o como consecuencia de una sentencia condenatoria. Esta situación implica que el individuo ha perdido temporalmente su libertad ambulatoria debido a una acción judicial o administrativa, bajo un marco legal que regula los procedimientos y condiciones de las personas privadas de la libertad. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, para así asegurar condiciones adecuadas de detención y un trato digno. De igual manera, la Constitución de la República del Ecuador establece el derecho fundamental a todas las personas privadas de libertad y su seguridad personal. En este sentido, el artículo 66 nos señala que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo en los casos y de acuerdo con el procedimiento establecido con la Constitución y la ley.
Esto implica que la privación de la libertad no puede ser arbitraria y debe ser siempre respaldada por una justificación legal, conforme a un proceso judicial regular que respeta los derechos de las personas privadas de la libertad. Asimismo, el Código Orgánico Integral Penal no señala que las personas privadas de libertad tienen derecho a ser tratadas con dignidad, protegiéndolas de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bien, dentro de los derechos de las personas privadas de libertad, como ya lo mencioné, tanto la Constitución de la República como el COIP eh, velan por los derechos de estas personas. Es así que en su artículo 51 de la Constitución nos señala los siguientes derechos, a no ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria, a la comunicación y la visita de sus familiares profesionales del derecho, declarar a una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad, contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar la salud integral dentro de estos centros de privación de libertad, la atención a sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas, recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas que están en periodo de lactancia, adolescentes, de las personas adultas mayores con o que estén enfermas o con discapacidad. Y por último, contar con medidas de protección para los niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores que estén bajo cuidado y dependencia. En cuanto a la persona privada de libertad, como ya lo mencioné en anteriores párrafos, que es aquella que debido a una infracción de la norma o ha cometido un acto antijurídico, se encuentra bajo una sanción del Estado. Es por este comportamiento que esta persona es sometida a un proceso judicial en el que se determina su culpabilidad o inocencia. Tras un juicio imparcial, si se encuentra culpable, se emite una sentencia condenatoria que implica que la privación de libertad se restringe. Por ejemplo, su derecho a moverse libremente por el territorio nacional. Sin embargo, el hecho de que se prive a una persona de su libertad o se le imponga una condena no implica que pierda por completo todos sus derechos. El, el autor, perdón, la doble vulnerabilidad. Dentro de mi trabajo investigativo es súper importante abordar el tema de la vulnerabilidad, más aún cuando estas personas se encuentran privadas de su libertad y no cuentan con todos los mecanismos necesarios dentro de los centros de privación de libertad, ya que hay mucho déficit dentro de los mismos en cuanto a su estructura, en cuanto a utensilios médicos, incluso horarios de visitas familiares, ya que tanto la Constitución como el Código Orgánico Integral Penal eh, tratan de salvaguardar ese derecho que tienen ellos a su entorno familiar. Es así que la noción de la vulnerabilidad ha sido el objeto de estudio desde distintas disciplinas, incluyendo la bioética, que aporta una visión integral sobre las condiciones que afectan a determinados grupos sociales. En este sentido, el doctor Víctor Manuel Pacheco, miembro de la Comisión Nacional de Bioética en Salud del Ecuador, sostiene que la vulnerabilidad no solo se debe entender como una condición estática o inherente a ciertos grupos, sino como una situación generada por contextos sociales, políticos, económicos y culturales, que colocan a ciertas personas en desventaja frente a otras en el ejercicio pleno de sus derechos. Las poblaciones vulnerables requieren de una atención diferenciada y específica, no como un favor del Estado, sino como una obligación ética y jurídica que deriva del principio de justicia. Este enfoque resulta fundamental para comprender la realidad de las personas privadas de libertad, quienes se enfrentan una doble o incluso una múltiple vulnerabilidad al encontrarse expuestos tanto en la pérdida de su libertad como contextos institucionales precarios. La bioética, al destacar que la atención no es un privilegio, sino una obligación, permite reubicar el rol del Estado como garante de derechos, especialmente cuando estos se ven comprometidos por la estructura del mismo sistema penitenciario. Dentro de este mismo contexto, la vulnerabilidad adquiere una dimensión crítica debido a las condiciones estructurales que enfrentan ciertos grupos privados de su libertad.
Es así que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe en el 2011, advierte que diversos sectores como mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas, adultos mayores y personas con enfermedades graves se encuentran en una situación de especial desprotección al enfrentarse obstáculos adicionales en el acceso a sus derechos fundamentales, lo que requiere que el Estado aplique medidas específicas para su protección y así garantizar condiciones dignas y diferenciadas de reclusión. Dentro de la vulnerabilidad encontramos su tipología. Dentro de ello se encuentra la vulnerabilidad humana o biológica, que consiste o está relacionada a las características físicas, biológicas o de salud de las personas que las hacen más propensas a enfrentar daños o riesgos. Esta categoría incluye a las personas con enfermedades catastróficas, discapacidades, niños y adultos mayores. Las personas que enfrentan condiciones de salud precarias suelen tener menos recursos para asistir a los efectos de situaciones adversas, lo que las pone en una posición de mayor desprotección. Asimismo, tenemos la vulnerabilidad típica. Esta está relacionada con las características físicas, biológicas o de la salud de las personas que las hacen más propensas a enfrentar daños o riesgos. Esta categoría incluye a las personas con enfermedades crónicas, ya que éstas se enfrentan condiciones súper precarias al no tener los recursos para resistir los efectos de estas situaciones adversas dentro de los centros penitenciarios, lo que las pone en una posición de mayor desprotección. Asimismo, este autor nos señala la vulnerabilidad económica, en la cual nos señala que surge de las dificultades para acceder a los recursos financieros, lo que impide que los individuos o grupos puedan satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación, salud, vivienda y educación. Si bien es cierto, nuestro sistema penitenciario ahora cuenta con lo que es el economato, más sin embargo, quienes se encuentran privados de su libertad, ya sea por medidas cautelares, no se les es factible acceder al mismo. Por lo tanto, se les está vulnerando su derecho a la alimentación, salud, vivienda y educación. Eh, Asimismo, tenemos la vulnerabilidad atípica o jurídica. Esta vulnerabilidad, también conocida como jurídica más bien, refiere a situaciones donde el sistema legal no ofrece una protección adecuada frente a las violaciones de los derechos fundamentales de las personas. Este tipo de vulnerabilidad afecta a quienes no tienen el conocimiento o los recursos para acceder a la justicia, o quienes, para sus condiciones específicas, como el hecho de estar privado de su libertad, enfrentan barreras adicionales para hacer valer sus derechos. Las personas que se encuentran en esta situación están expuestas a abusos, maltratos y a la falta de representación legal adecuada. Es así que la vulnerabilidad en el contexto de las personas privadas de la libertad tiene un concepto demasiado amplio que abarca diversos factores que afectan la capacidad de estos individuos para acceder a sus derechos y protección ante riesgos o abusos, desde la vulnerabilidad humana o biológica que está relacionada a la salud hasta la vulnerabilidad atípica jurídica que involucra la falta de acceso a la justicia y a la defensa adecuada. Cada tipo de vulnerabilidad requiere una respuesta diferenciada por parte del sistema penitenciario y las autoridades responsables. Esta vulnerabilidad social y económica también son factores claves que deben ser abordados para garantizar condiciones dignas y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Es por esto que estas personas deben tomar acciones, ni para lo cual se deben aferrar a lo que dispone el Estado. Y el Estado, dentro de su normativa, nos da las garantías jurisdiccionales. ¿Qué son estas garantías jurisdiccionales? Son mecanismos establecidos para el ordenamiento jurídico y así asegurar la protección efectiva de los derechos de las personas en general. En el contexto dentro de las personas privadas de la libertad, estas tienen una relevancia crucial, ya que permite que los individuos puedan acceder a la justicia para defender sus derechos, incluso cuando se encuentran bajo condiciones restrictivas de la libertad. Estas no solo constituyen una vía procesal, sino herramientas esenciales para la defensa de la dignidad y la vigencia del Estado del Derecho. Desde la perspectiva constitucional, estas garantías no son simples.
no son simples vías procesales, sino son expresiones concretas del principio de justiciabilidad, que permite que toda persona acuda a un juez para reclamar su tutela efectiva de los derechos. El artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador establece que toda persona podrá poner una acción ante un juez o jueza competente para obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales. En este sentido, resulta esencial para el Estado del Derecho, pues constituye un instrumento de control frente a eventos o actos arbitrarios de autoridades públicas o privadas. Dentro del contexto penitenciario, donde el ejercicio de los derechos se encuentra fundamentalmente limitado, estas garantías como el habeas corpus adquieren una función especialmente relevante. Así lo reconoce la Corte Constitucional del Ecuador dentro de la sentencia número 365-18-JH-21, al señalar que el habeas corpus no es subsidiario, sino prioritario, cuando se trata de proteger la vida, la integridad y la dignidad de las personas privadas de la libertad. Esta visión refuerza el carácter pro persona del derecho constitucional y el deber del Estado a garantizar condiciones dignas, incluso en contextos de encierro. El habeas corpus. El artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador define que el habeas corpus define el habeas corpus como la acción que tiene por objeto recobrar la libertad de quien se encuentra privado de ella, de forma legal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida, la integridad física de las personas privadas de la libertad. Esta definición se complementa con la doctrina, pues destaca su carácter sumario y de urgencia. El habeas corpus no solo corrige detenciones ilegales, sino que protege a las personas privadas de libertad de violaciones conexas como la tortura, la falta de atención médica e incluso el aislamiento injustificado. El habeas corpus es una garantía jurisdiccional esencial dentro del Estado constitucional de derechos, especialmente para las personas privadas de la libertad, como ya lo mencioné, ya que se protege de forma prioritaria sus derechos, eh, así como su vida e integridad física y psíquica. Esta acción permite que los jueces constitucionales examinen de manera urgente la legitimidad de la privación de la libertad, no solo cuando ésta es contraria a la orden jurídica, sino también cuando existen condiciones que comprometen la dignidad humana del PPL. El, Tiene particular relevancia ya que se adquiere como una garantía cuando se trata de personas que se encuentran en situación de doble vulnerabilidad, es decir, individuos cuya condición dentro del sistema penitenciario se agrava por factores como la edad avanzada, discapacidad, enfermedades crónicas o incluso el embarazo. En tales casos, el habeas corpus actúa no solo como un mecanismo formal de control, sino como un instrumento efectivo para restablecer el respeto a sus derechos fundamentales mediante la adopción de medidas en las que se prevén los tratos inhumanos, degradantes y a su vez se garantiza la atención médica oportuna y condiciones adecuadas para su reclusión. Es así que esta garantía trasciende de forma tradicional para convertirse en un mecanismo correctivo que permite que el juez constitucional ordene acciones inmediatas para resguardar la vida y la salud de las personas privadas de libertad, especialmente cuando su situación demanda atención urgente por su nivel de vulnerabilidad. Bien, este habeas corpus tiene una tipología. La tipología del habeas corpus en el Ecuador ha evolucionado más allá de su concepto tradicional, adecuándose tanto a estándares internacionales como a las necesidades de contextos nacionales. En el marco constitucional y doctrinario se identifica principalmente tres clases de habeas corpus, que es el correctivo, preventivo y reparador o especial. Aunque algunos autores proponen calificaciones más amplias según su finalidad, el sujeto protegido de las circunstancias de la privación de la libertad. Pero para mí tienen mayor relevancia el preventivo, reparador y correctivo. El habeas corpus correctivo, que es en el cual se basa este estudio, presenta una modalidad específica en el cual esta garantía jurisdiccional se utiliza para remediar situaciones en las que se han producido violaciones concretas y actuales de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, a diferencia del habeas corpus preventivo, que busca evitar la privación ilegal
de la libertad. En el correctivo actúa cuando ya se ha materializado la vulneración, exigiendo una reparación inmediata y efectiva. En el contexto ecuatoriano, esta figura ha cobrado particularmente relevancia debido a que las condiciones estructurales precarias del sistema penitenciario, en donde se encuentran las personas privadas de la libertad, suelen sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como otros atropellos a los derechos. Es así que la Corte Constitucional del Ecuador ha reafirmado que el habeas corpus correctivo es el mecanismo esencial para garantizar la protección urgente de la integridad física y psicológica de las personas privadas de la libertad, así como restaurar la legalidad de la privación de la libertad cuando ésta se ha dado en condiciones ilegítimas o abusivas. El, Ahora voy a detallar de manera general la tipología del habeas corpus, centrándome en el habeas corpus preventivo. Este, aunque es escasamente utilizado y consta con varios vicios normativos dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, constituye una garantía fundamental orientada a evitar la privación de libertad arbitraria o ilegítima, que se presume inminente. Este mecanismo cumple una función cautelar al permitir la protección anticipada del derecho de la libertad personal, sobre todo en contextos de riesgo evidente de detención sin el debido sustento legal o el motivo de persecución política o criminalización indebida. En el ámbito internacional, su validez se fundamenta en estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de la opinión consultiva OC, 18/87 establece que las personas eh, establece que las garantías jurisdiccionales deben estar disponibles no solo frente a violaciones consumadas, sino también cuando existe una amenaza real e inminente a los derechos fundamentales como la libertad y la integridad personal. Es así que la Corte ha señalado que estos recursos deben ser efectivos, adecuados y accesibles, incluso en escenarios de inminente vulneración de derechos, como la detención arbitraria o amenazas provenientes de autoridades estatales. El habeas corpus reparador. El habeas corpus reparador busca atender violaciones graves de derechos dentro del contexto de la privación de la libertad, como tratos crueles, inhumanos o degradantes. La falta de atención médica o en casos en que las personas se encuentren en situaciones de doble vulnerabilidad. Este tipo de garantía se activa cuando la privación de la libertad no necesariamente es ilegal, pero las condiciones en las que se desarrolla contravienen la dignidad humana, atentando contra la integridad personal o la salud del individuo. En la práctica, se ha utilizado para solicitar el traslado de personas privadas de libertad por razones de salud, exigir así su atención médica urgente o proteger a las personas con enfermedades crónicas que requieren una separación del resto de la población carcelaria. También se han invocado en casos de las personas con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores e incluso personas LGBTI que se encuentran privadas de su libertad, cuya situación de vulnerabilidad se agrava dentro del sistema penitenciario. Bien, ahora voy a dar un breve análisis de la sentencia número 365-18-JH-21 y acumulados, emitido por la Corte Constitucional. Este representa un hito jurídico de enorme trascendencia, no solo por el reconocimiento del habeas corpus como correctivo como mecanismo de protección frente a condiciones indignas de reclusión, sino también por la interpretación estructural que ofrece frente a la crisis penitenciaria. A través de este fallo, la Corte Constitucional amplía la finalidad del habeas corpus, tradicionalmente restringida a cuestionamientos de legalidad de detención, y le otorga una función garantista más profunda, la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, especialmente de su vida, salud e integridad personal. En el caso, se trataba de un PPL con VIH y además tenía enfermedades degenerativas. Este estaba excluido de sus condiciones insalubres y su atención médica adecuada. Es por esto que la Corte identificó con claridad la vulnerabilidad de múltiples derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho al trato digno, derecho a la salud, derecho a la igualdad, a no ser discriminado, así como el derecho a vivir en un ambiente sano, todos estos tipificados dentro de la Constitución de la República del Ecuador.
De igual manera, se reconoció la necesidad de la protección especial para las personas en situación de doble vulnerabilidad, lo cual impone al Estado una obligación de reforzarla. De este modo, el habeas corpus correctivo se ha reafirmado no solo como una vía procesal para recuperar la libertad, sino como un instrumento estructural para garantizar condiciones dignas de reclusión y reparar violaciones graves de derechos humanos. Además, esta sentencia dejó lineamientos para los jueces respecto al enfoque pro persona, la protección urgente y la aplicación no subsidiaria del habeas corpus. Bien, dentro de mi trabajo de investigación, para hacerlo más centrado y tener una visión desde la aplicación de la sentencia, he escogido o seleccionado tres casos específicos para el análisis del mismo. Entre ellos encontramos el caso número 11-282-2024-01450, en el cual se veía implicada un adulto mayor quien contaba con enfermedades cardíacas. Además, tenía falta de visión de un ojo, tenía que caminar con ayuda de un andador, ya que tenía problemas en las piernas por la artritis y la edad, y a su vez tenía un carnet de discapacidad con el 60%. Dentro del caso de este adulto mayor, se ordenó, mejor dicho, el juez concedió el habeas corpus, pero de manera parcial, en el cual se ordenó su traslado a un centro geriátrico, o a su vez el CPL se debía hacerse cargo de que éste se encuentre en las mejores condiciones debido a la estructura del mismo, ya que, como lo mencioné, este tenía problemas para caminar y su celda se encontraba en el segundo piso. Es así que este tenía que bajar gradas y hasta llegar al baño y ocupar la asistencia de otro PPL para que lo ayude a hacer sus necesidades básicas. Pasaba un largo transcurso de tiempo y este a la final hacía sus necesidades pues sobre él. Y es por ello que el juez dictó su sentencia de manera que se aprobó el habeas corpus correctivo, pero de manera parcial, dando las medidas de reparación ya mencionadas. Lo que buscaban en este caso era que se le aplique un habeas corpus correctivo en cuanto a la medida de cumplimiento de la pena que él estaba llevando, ya que él estaba dentro de un centro de privación de libertad. Y lo que se buscaba era que él cumpla su pena, pero bajo el arresto domiciliario. Bien, como siguiente caso tenemos el 11-282-2021, 10-228, en el cual también se ve implicado un adulto mayor de 93 años de edad quien tenía discapacidad y enfermedades degenerativas. En este caso, él tenía insuficiencia renal y cada vez debía ser trasladado al Hospital Isidro Ayora, ya que necesitaba de sus diálisis. Él también ocupaba apoyo de otro PPL para poder hacer sus necesidades. Incluso el médico le prescribió que tenía que ocupar un, un asistente médico, una enfermera que le ayude para facilitarse el movimiento y a su vez pueda tomar su medicamento al momento que el cuerpo lo necesitaba, ya que este al tener una, una enfermedad crónica como lo es la insuficiencia renal, estaba demasiado expuesto dentro de la estructura del CPL y es así que el juez ordenó que éste cumpla su condena a través del arresto domiciliario. Como último caso tenemos al 11-282-2024-01266, en el cual se trató de una mujer embarazada que se encontraba detenida. Esta tenía preeclampsia, se le había prescrito la preeclampsia dentro de un chequeo médico y eh, ella tuvo que presentar su acción de habeas corpus debido a que estaba corriendo riesgo dos vidas, la de ella y la del niño. Es así que el juez ordenó, mejor dicho, aceptó este habeas corpus bajo la aplicación del principio de pro persona.
En estos tres casos, los jueces invocaron la sentencia 365-18-JH/21 y la aplicaron dentro de un control convencional y aplicando también el principio de la dignidad humana. Bien, a continuación voy a dar unos breves resultados de este trabajo investigativo. Los principales hallazgos dentro del mismo fueron los siguientes, que el habeas corpus correctivo sí está siendo utilizado, pero con muy poca frecuencia, debido al desconocimiento de algunos PPL o incluso sus familiares. Su efectividad también depende del criterio judicial y la capacidad sobre el derecho humano. A su vez, también existe un patrón de omisiones estatales sistemáticas en cuanto a la salud y las condiciones de reclusión. También la falta del cumplimiento por parte de las autoridades penitenciarias, el cual debilita la garantía, incluso si el fallo es favorable para el PPL. Se concluye además que esta figura es útil, pero requiere de una implementación institucional más sólida y efectiva. Como conclusión, el habeas corpus correctivo es una herramienta fundamental en el contexto de la crisis carcelaria. Su aplicación permite visualizar y corregir condiciones de detención inhumana. La sentencia 365-18-JH-21 fortalece su legitimidad y obliga a los jueces a actuar con enfoque garantista. Sin embargo, la falta de voluntad institucional, la desinformación judicial y la debilidad del sistema penitenciario siguen siendo una barrera para su efectividad real. Es por esto que propongo las siguientes recomendaciones. Reformar el Código Orgánico Integral Penal y reglamentos penitenciarios para incluir mecanismos de atención diferenciada. Capacitaciones para los operadores judiciales en enfoque de derechos y control constitucional. Implementación y protocolos diferenciados para las personas privadas de libertad con enfermedades graves o crónicas o que a veces cuenten con discapacidad. Además, fortalecer la coordinación entre el sistema judicial y el sistema penitenciario para que las sentencias no se queden solo en el papel. Esto es todo en cuanto a lo que puedo exponer de mi trabajo investigativo. Le agradezco mucho su atención.